Hola, bienvenidos. Estamos en Entre Líneas, un video podcast de memoria pedagógica, porque las mejores historias están por suceder. Este programa pretende contar historias de vida de maestros, sus lecciones, sus vivencias, que están ahí para desentrañarse y para que podamos inspirar a vivir mejor a todos los que nos ven y nos escuchan. El día de hoy nos acompaña el profesor Héctor García Arteaga, ¿verdad? Él es el coordinador de la escuela Marco Fidel Suárez, la sede primaria de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora en el centro aquí en Villapinzón. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica de Bogotá y magíster en Filosofía. 1000 cursos, además de diplomados y todo lo que los maestros hacemos en el transcurso del tiempo. Cuenta con una experiencia de más de 30 años en el campo pedagógico. Entonces podemos intuir que hay muchas historias que hoy vamos a aprender. Profesor Héctor, casado, ¿verdad? 2 hijos y abuelo además. Bienvenido, profe. Profesor Elías, verdad que es un placer compartir con usted y con el grupo de estudiantes este espacio para que construyamos entre todo y a través de las experiencias acciones sobre todo pedagógicas que nos permitan cada vez hacer un constructo mejor en nuestra escuela normal en torno a ustedes que van a ser normalistas superiores. Bueno, profe, hoy nos acompaña efectivamente el primer semestre del PFC, nuestros futuros docentes, directivos docentes, orientadores y demás que en este mundo de la pedagogía tenemos. Este podcast surge producto de la necesidad que tenemos con esta generación, que son nativos digitales y que ya mucho de su aprendizaje lo vivencian a través de las redes sociales. Hoy en este cierre de temporada hemos decidido invitarles para que ellos sean parte fundamental y activa de este episodio. Así que también a ustedes, jóvenes, bienvenidos a su video podcast. Gracias. Profe, ¿qué memorias tiene usted de su primer contacto con la escuela? De su primer profesor o profesora, dónde sucedió eso y cómo fue ese encuentro y ese impacto allí en la escuelita primaria. Bueno, profe, antes hago una corrección en torno al título mío. Inicialmente sí, yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, que en especialidades sociales, pero de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, en Bogotá. Allí fue donde me gradué como licenciado. Posteriormente se hice en un convenio entre la Universidad Inca y Santo Tomás una maestría en Filosofía con énfasis en Dialéctica, Educación y Desarrollo Social. Y sí, hace más de 30 años vengo por este transcurrir de la educación, profe, y con muchas gratas realizaciones con las comunidades. Y me hace una pregunta muy específica que es, ¿cuál es mi primera experiencia con el primer docente? Pues le cuento y les cuento, yo soy hijo de docente, ¿sí? Mi padre fue precisamente rector de un colegio, pero él fue también hijo de otro docente, ¿sí me entiende? Esa es una dinastía precisamente de docentes. Entonces, desde mi abuelo hacia atrás, miramos la parte genealógica y un grupo, mis hermanos, dos son docentes, uno precisamente es... él es en la Universidad del Valle, es decano de Ciencias, y una hermana también que es educadora, pero allí por los lados del Meta. Mi padre precisamente nos llevaba como docentes, íbamos de lugar en lugar porque donde nos nombraran, ahí estábamos, ¿sí? Y me acuerdo muy bien que esto fue en Fresno, Tolima. Allá llegamos nosotros con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y obviamente entré a estudiar en la misma escuela donde mi papá orientaba y dirigía, ¿sí? Y allí tuve el primer contacto con una profesora, la profesora Carmen, ¿sí? Una profesora que verdad fue muy grato porque era muy humana. Y esa parte humana es muy importante en nosotros los estudiantes, ¿cierto? Cuando estamos estudiando, cuando uno ve un docente que es humano, como que lo escucha a uno, como que le ayuda a uno le impacta, ¿cierto?
Y así me pasó a mí precisamente, y sobre todo... Primerito de primaria. Exacto, primerito de primaria. Sí, exacto, no había preescolar, y me acuerdo tanto, una de las cosas que me llamó la atención, una vez que yo iba al baño y le tocaba a uno, no eran los baños de acá, que son modernos, sino me tocaba cruzar ahí como un potrero y llegar a un baño que era una letrina, ¿sí? Entonces resulta que yo iba para el baño cuando me golpeé con una piedra y me fui pero a un aljibe. Y resulta que nadie había para sacar, eso me impactó tanto, cuando sí, yo ya, mejor dicho, desesperado, cuando veo que me cogieron de acá, la profesora, ¿sí? La profesora fue detrás mío, ¿sí? Mirar a ver qué pasaba, sí, el niño, sí. Y bueno, eso fue tan impactante y tan lleno para mí que sí, que yo a esa profesora la quiero después volver a buscarla por todo lado, ¿sí? Hasta que, ¿sabe dónde la encontré? En Dos Quebradas, ¿sí? Allá fui, yo la visité, la vez que ya la profe tiene más o menos como 85 años, más o menos. Sí, pero yo la abracé, ¿sí me entiende? Me gustó tanto esa profesora que me impactó por su aprecio, su cariño, ¿sí? Y en todo aspecto, muy pendiente. Sí, la salvadora, ¿sí? En todo sentido de la palabra. Sí, exacto. Eso fue un impacto tremendo para mí y muy agradable. Profe, y siendo que creció en un entorno pedagógico con padres dedicados a la pedagogía, con hermanos que también estaban dentro del mismo núcleo, ¿cómo puede definir qué fue el aporte que ellos hicieron, no en lo familiar, sino en ese campo pedagógico? Yo creo que todo entra por el ejemplo, ¿sí me entiende? Siendo hijo de docentes, precisamente, pues mi papá era una de las personas que le gustaba leer bastante. Eso influyó para que nosotros también nos gustara mucho la lectura. Entonces él desde el hogar, él se dedicaba precisamente a esa parte académica y no se involucraba. Precisamente, él entonces preparaba sus actividades, trabajo de venga para acá, Héctor, venga para acá, ¿sí? Venga aquí vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer esta actividad, ¿sí me entiende? Y entonces nos enseñó desde pequeños a trabajar en torno a la pedagogía, estuvimos muy integrados con las comunidades, ¿sí? Porque vivíamos precisamente al lado de él. Entonces era Fresno, el Líbano, Armero, Tolima, que desapareció también en una época, ¿sí? Entonces él siempre nos llevó por ese camino de la educación, sobre todo forjando valores, forjando principios. Él decía, las matemáticas, el español, se aprenden, ¿me entienden? Eso se aprende, pero no lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Son los principios, los valores y hay que formar personas íntegras. ¿Sí? Él nos habla mucho sobre esa parte, la integridad fundamentada en valores. Es decir que la ética como una disciplina se aprende, eso se aprende, y los fundamentos empiezan en casa. Y usted como hijo de docentes, ¿cuál cree que fue el aporte más significativo en ese campo de la ética que le dieron en casa? A ver, a mí me parece que el aporte más significativo fueron los valores, ¿sí? Los valores, sobre todo cristianos. Somos una familia bastante religiosa, cristianos, católicos, ¿sí me entiende? Y mi padre sobre esa parte nos inculcaba, y más en ese tiempo, ¿sí? Y los principios y valores cristianos, pues son los valores que todo ser debe llevar a cabo, ¿sí? Nosotros sabemos que la ética es una rama de la filosofía, ¿cierto? Que estudia específicamente lo bueno, lo malo, la conducta humana, ¿cierto? Toda esa parte la estudia. Y obviamente que sobre esa parte es que se debe centrar toda la educación. Si la educación no está fundamentada en los principios éticos, la educación no vale absolutamente nada, no tiene sentido totalmente. Qué interesante, profe. Avancemos un poquito. ¿Y el bachillerato dónde lo estudió y qué memorias, qué recuerdos específicos tiene usted de esa época de su vida? Bueno, en ese transcurrir de ir de un lado para otro, llegamos a una ciudad, o mis padres llegaron a una ciudad, realmente que se llama el Líbano, Tolima, ¿sí? Allá llegamos también, Líbano, Tolima, y allá hice mi bachillerato en el Colegio Nacional Isidro Parra, ¿sí? Siempre estudié en colegios oficiales. Allí precisamente, pues la experiencia también fue
bastante significativa por cuanto eran colegios de mucha exigencia. O sea, la exigencia en cuanto a la parte disciplinaria, en la parte convivencial, en la parte de principios, valores, era bastante fuerte. Incluso me acuerdo que todavía en esa época lo castigaban a uno. ¿Sí me entiende? A mí no le llamaba la atención, venga, firme el observador del alumno, ¿sí me entiende? Y no venga para acá, ¿sí me entiende? El profesor con su varillita, ¿sí me entiende? Y tome, ¿sí? Era una educación que en última instancia, pues, no era la propicia. ¿Sí? No era la propicia porque con látigo y castigo no se aprende. Se aprende más precisamente enseñando, vivenciando los principios y valores. Pero de todas maneras, pues obviamente era una enseñanza bastante rígida, una enseñanza que aportaba bastante, porque verdad que salió uno muy bien preparado, tanto en lo académico, como también en esa parte convivencial y de valores, ¿sí? Que lo enseñan a uno en la vida pues a desenvolverse mejor. Eso por eso. Llega el momento en que debe decidir y pues obviamente viniendo de una familia de docentes seguramente la decisión no fue tan complicada, como que el signo era ser maestro, pero ¿cómo fue ese proceso de salir del bachillerato, tomar la decisión de lo que iba a estudiar y empezar su universidad? Ya, bueno, esa decisión comienza en la misma medida que mi padre era precisamente rector de una institución en Murillo, Tolima, ahí cerquita del Líbano, cerca al Nevado del Ruiz. Exacto. Entonces ella en el bachillerato me llevaba para que yo colaborara en sí, actividades lúdicas con los niños, y a mí me gustaba, entonces yo comencé ese trabajo, sí, con niños y sí, de primaria, entonces en la parte deportiva, porque me gustaba mucho el fútbol, precisamente, entonces el deporte me gustaba, entonces en torno a eso yo trabajaba con los niños y niñas y me gustaba bastante esa parte, y le decía a mi papá, Cana, pues lléveme, yo trabajo con los niños, que yo quiero ser maestro, yo quiero ser educador. Ahí comenzó el chip. Tan pronto llegué a 10º, pues obviamente tuve la posibilidad hacíamos jornadas pedagógicas, o sea, siempre había un servicio social, y el servicio social le decían, bueno, usted quiere en educación, usted quiere allá parte comunitaria, yo, educación. Entonces me fui a trabajar ya con adultos, ¿sí? En el 10º tenía yo 15 años precisamente, y ya comencé a alfabetizar, eso se llamaba alfabetización. Comencé 2 años estuve trabajando en alfabetización, en 10º y 11, me gustó, y de ahí dije, esto es lo mío, debo seguir en esa parte, quiero estudiar, pero quiero estudiar, no sé, nos llamó la atención de estudiar en Bogotá, ¿sí? Porque las mejores universidades estaban en Bogotá. Yo dije, quiero en una pública, a ver pues si tengo, ¿sí? Tengo los conocimientos necesarios, mucha exigencia, los puntajes del ICFES eran tremendos, para uno pasar a la nacional, para pasar ¿sí? a la universidad distrital o a la universidad pedagógica, porque eso se pasaba y no se pagaba. Entonces efectivamente pues me presenté y sí, a la licenciatura en Ciencias Sociales, y despegué mi camino, seguí estudiando y trabajando como docente, desde el mismo momento incluso que entré a estudiar, pues comencé y me dieron la posibilidad de un colegio privado, Jean Piaget, y ahí comencé a trabajar y después me gradué y bueno, siguió ahí el camino pedagógico. ¿Y por qué Ciencias Sociales? ¿Cuál fue la razón por la cual usted dijo, esto es lo mío? Yo pienso que de las áreas más humanas de las ciencias sociales, ¿sí? La que más impacta, no es tan mecánica como la matemática que le dicen a usted, sí, 2 por 2, 4 ahí, ¿sí o no? Sí, usted no tiene más que... las ciencias sociales como ciencia humana permite reflexionar, permite evaluar, permite conocer contextos, permite conocer diferentes formas de vida, ¿sí? Diferentes comportamientos, ¿sí? Plantear ideas, ¿sí? Focalizar compromisos, focalizar conceptos pedagógicos. Entonces todo eso me pareció muy interesante en la misma medida en que es dinámica, permite al individuo pensar, actuar, ser reflectivo y sobre todo ser crítico, que es lo importante. Profe, sale de esta experiencia de ciudad, de megaciudad que es Bogotá, de la educación pública universitaria, y ha estado trabajando ya involucrado
en la pedagogía con adolescentes o con niños. ¿Cómo es el encuentro con la educación pública? ¿En qué momento llega la educación pública a su vida y cómo es esa primera experiencia y en dónde la vivió? Bueno, la educación pública, pues mi papá era docente, sí, de institución pública. Siempre estuve más bien ligado a la parte pública, pero ya como tal, yo presenté, después de estar trabajando en el colegio Jean Piaget, privado, pues ahí en Bogotá, me presenté al concurso de docentes. ¿Sí? Dije, bueno, vamos a presentarnos al concurso de docentes a ver si puedo o no puedo. ¿Me entiendes? Precisamente, pues en el concurso que presenté me llamaron y me dijeron, sí señor, usted ha sido elegido como docente de Ciencias Sociales en Villavicencio. ¿Sí? Ya en Villavicencio, porque yo me presenté en Villavicencio y me toca irme para allá por esos lados. Y me dije, bueno, toca, porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? Pues mirar el futuro y toca buscar el futuro donde sea uno para poder abrir camino. Y sí, efectivamente arranqué Bogotá, Villavicencio. Fui allá, bueno, que doctora de la Secretaría de Educación, vengo como docente porque pasé el concurso. Y allá mirando esa listota tan grande, ¿sí me entiende? ¿Dónde está Héctor García? No, usted no aparece acá. ¿Cómo así? ¿Sí? Ah, sí, aquí aparece. Ah, bueno, ¿sí me entiende? Bien. Que aparezco, doctora, entonces que pues Villavicencio, pues vengo con ese ánimo, esas ganas de trabajar, doctora, ¿sí? Yo, sí, profe, pero, profe, usted no viene para Villavicencio, usted viene para San Juan de Arama. Wow. Yo, ¿cómo así, San Juan de Arama? ¿Y dónde es eso? ¿Sí? San Juan de Arama, y quedé aterrado. Yo, no, eso queda más o menos a más de 3 horas acá, es una zona un poco complicada, zona así. Yo, uy, Dios mío, no. Y ya había renunciado al otro colegio. Yo dije, no, ¿y ahora qué hago? Yo dije, no. ¿Sí? Y dije, no, pues me tocará, ¿qué hago? Irme, no había otra opción. Entonces, llamé a la casa a mi esposo y le dije, bueno, fue para San Juan de Arama, así que me toca irme. ¿Y dónde es eso? Y dije, no, pues mirar en el mapa de dónde es esa cuestión y nos vamos. Y sí, efectivamente arranqué para San Juan de Arama, ¿sí? Y allá llegué ya a ese colegio, ¿sí? Colegio Nacionalizado San Juan de Arama. Pueblito, pero sí, siempre retirado y miraba yo para todos lados. Después de uno estar en Bogotá, ya este pueblo, ¿sí? Y parecía un pueblo macondiano, como dice cuando, ¿sí? Decía, bueno, perdido, sí. Pero no, mire que, bueno, llegué allá y de todas maneras al colegio y ¿sabe qué me animó bastante? Los chicos, sí, el recibimiento. Muy bueno, los chicos me recibieron muy bien, profesor, bienvenido, me hicieron un compartir de llegada, de bienvenida, ¿sí? Entonces, claro, eso me impactó también, yo, oiga, chévere, bonito, el rector, bueno, fue una buena acogida y eso me animó fuertemente, yo comencé a trabajar entonces ya con ellos, un impacto, una comunidad totalmente diferente, porque no es lo mismo las comunidades de Bogotá que una comunidad de un sector rural y tremendamente diferente, el contexto es totalmente, sin embargo, pues venía yo con esa energía, ese ánimo, y bueno, vamos a trabajar aquí con la comunidad, vamos a trabajar, me tocó dentro de las clases filosofía, y los chicos me dijeron, no, profe, pero aquí con este calor más de 35 grados, imagínate, eso, yo que venía a Bogotá, eso no aguantaba, eso yo me quitaba no, Dios mío, me decían los chicos, no, profe, tranquilo, eso vamos hacia el río, y tenemos la clase de filosofía en el río. Y yo, bueno, pero sí, y yo sí, pues dije, bueno, sigamos el concepto socrático, ¿sí o no? Y miremos a ver, y vamos, caminen a ver, muchachos, y vamos, sí, no, el río quedaba ahí cerquita del colegio, ¿me entiendes? Un árbol, ahí nos sentábamos, ¿sí? Y comenzamos, ¿sí? No, los chicos, oiga, me impresionó porque tremendo, vi a estos muchachos, ¿verdad? Con una capacidad impresionante y comenzamos a trabajar temas reflexivos. Yo dije, nada de cuadernos, muchachos, ¿sí? Vamos a ver, si usted me responde como yo quiero, no voy a pedir cuadernos, me la voy a arriesgar por ese lado, ¿sí? Pero los temas son estos, ¿sí me entiende? Y yo necesito evaluar, ¿sí? No, esos muchachos, ¿verdad que sí? Pues había como todo, pero muy buena respuesta en todos los aspectos. Sí, exacto. Lo que nos indica que definitivamente un profesor necesariamente tiene que estar innovando y tiene que estar leyendo su contexto para poder desarrollar de la mejor manera su clase, ¿no? Exacto, eso es supremamente importante. Leer, cuando seamos docentes tenemos que mirar el contexto donde estamos trabajando. No es lo mismo trabajar en una ciudad, ¿cierto?, que en un municipio, en un pueblo, en una ruralidad. Sí. Es muy
diferente y uno tiene que adaptarse y tener en cuenta en el aprendizaje el contexto, ¿sí o no? Después, me acuerdo yo, valga la pena, voy a contar esta historia, en una escuela precisamente de una vereda. Llegué yo allá, está allá como coordinador, entonces llegaba una profe tratando de pintar la vaca, y así, ahí borraba esa vaca, ¿sí me entiende? Que las orejas, que no sé qué, que esto me quedó mal, y las vacas afuera, y yo le digo, oiga, profe, ¿por qué no, sí? Saque a los niños a que miren, toquen la vaca, ya que ellos son de acá, ¿sí me entiende? Y entonces usted va a interactuar, qué es la vaca, qué tiene la vaca, el niño, qué es cuadrúpedo, ¿sí me entiende? Ahí están las vacas. ¿Qué se mata usted haciendo, sí? Es el estilo de aprendizaje y mirar que hay que basarnos en los contextos, en los contextos para aprender y para que los niños aprendan, y todo lo que está en el contexto hay que utilizarlo, no traer conceptos por allá en el aire, pero la realidad es otra para nuestros niños y niñas. ¿Sí? Profe, ¿cómo cree usted que ha sido el cambio de la pedagogía en el transcurso de los años? Lo que empezó viviendo allá en San Juan de Arama a lo que tenemos en este 2026. ¿Cuál es el cambio más fundamental que usted puede precisar? ¿Positivo o negativo? Puede ser en los dos campos. A ver, en cambio positivo, pues obviamente todo este proceso tecnológico que vivimos, ¿sí o no? La ciencia y la tecnología se han disparado impresionantemente que no podemos contenerla, ni entenderla a ratos, se nos sale de las manos, ¿cierto? Sin embargo, si ese desarrollo de ciencia, tecnología, ¿cierto?, es bien canalizada, pues obviamente va a dar sus frutos, o los ha dado hoy mismo con toda la tecnología y todos los avances que hemos visto, todos los inventos que uno queda impresionado y maravillado, ¿cierto? Entonces, esa es una carrera vertiginosa que se ha dado, pero hemos retrocedido un poco, yo digo, en valores, en principios, ¿sí?, morales, éticos. Ya se busca el querer ser mediante el dinero, mediante actos a ratos ilegales, ¿sí?, mediante hacer cosas, bueno, lo más mínimo y lograr mucho en cuanto a la parte económica. Entonces estamos muy centrados en esa parte. Y esos valores humanos, esos principios éticos de que hablamos, pues se han ido perdiendo. A ratos pasamos por encima de los demás, ¿sí me entienden? Yo y pasamos y no nos interesa a los demás. Esa es una situación delicada que hoy en día incluso estamos viviendo en nuestras comunidades. Sí, parece ser que la globalización o la globalidad ha permeado la estructura social fundamental que es la familia, y el relativismo moral que está viviendo esta generación es impresionante, porque sí, la tecnología está ahí, pero no para facilitarnos la vida, pero no para reemplazar nuestra creatividad y mucho más, ¿no? Profe, ¿cómo nutre usted su alma de maestro en estos años que lleva dedicado a la profesión? ¿Qué hace para nutrir su alma, para enriquecerla y que a la vez pues se vea reflejado en su trabajo como docente? Bueno, yo soy una persona muy espiritual, ¿sí? Creo mucho en Dios y todos los días yo precisamente reflexiono, oro precisamente. Y no una oración simplemente, Padre nuestro que estás, no, simplemente una oración de reflexión. De Dios mío, ayúdame, esto he vivido, esto me ha pasado, dame las ideas para que yo pueda solucionar este conflicto, estos problemas que me han venido presentando, y a partir de ello hago como catarsis y busco la manera. Entonces ya digo, oiga, esta es la manera, esta es la forma de actuar. Entonces para mí eso es fundamental, el poder uno estar conectado con sí mismo, pero para ello conectado con Dios, que es muy importante. Entonces en esa parte, y obviamente pues mucho trabajo, mucha lectura. A mí me gusta leer mucho, yo todos los días estoy leyendo, ese es antes era el micro también, pero me gusta la lectura, pero yo soy buen jugador, yo estoy incluso en varias selecciones de micro y de fútbol, en la selección de la universidad, pero tuve un problema de columna fuerte y me afectó. Sí me ha gustado la lectura, leo todas las noches, ¿sí? Me dedico a leer unas 2 horitas, ¿sí? Entonces cuentos, novelas, ¿sí me entiende? La poesía ha ocupado un espacio fundamental en su vida. Exacto, me fascina la poesía. ¿Y escribe también? He escrito, sí, algunas sí, pero muy borradores, sí, pero me encanta la poesía. Y de hecho,
lo he hecho aquí en el colegio en algunas ocasiones atrás, sí, declamar. Tenemos una responsabilidad social como maestros y es la formación de estas generaciones. Creo que es un momento histórico complicadísimo lo que ellos están viviendo, la polarización que tenemos como país en todos los niveles, no solamente sino en todo. ¿Cómo se le ocurre a usted que puede ser una manera de desintoxicar a esta generación de esa polarización que se está viviendo desde ese campo pedagógico? Bueno, yo pienso que hay varias maneras de poder desarticular esa tensión. Es precisamente uno, enfocarnos en los problemas sociales, en los problemas nuestros, tratando de buscar opciones y alternativas. Yo creo que el docente debe ser un mediador, ¿sí o no? No solamente una persona que dicta una clase allá y chao, no. El docente debe involucrarse con sus estudiantes. Es muy importante involucrarse y ese es un punto fundamental, porque a partir de ese involucrarse es que se genera también conocimiento. No simplemente vamos a trabajar este artículo de la Constitución Nacional, sino, oiga, miremos la Constitución, cómo se está aplicando, cómo la estamos viviendo, qué podemos hacer nosotros para mejorar las discrepancias, las diferencias, ¿cierto? Que vemos, por lo menos hoy en día que mi profe lo menciona, muy radicalizadas en nuestro contexto. ¿Qué hacemos nosotros para que eso se distensione? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Sí me entiende? Habla mucho el problema del país. Uy, miren eso allá, sí. ¿Qué hacemos nosotros? Y nosotros como pedagogos tenemos que reflexionarnos eso y hacer reflexionar a nuestros chicos sobre esas problemáticas, pero no solamente reflexionar, sino fomentar acciones de cambio y de transformación social, que es lo importante. Claro. Profe, en todos estos años, ¿tiene algún recuerdo de pronto de algún suceso doloroso, trágico, que haya nublado un poco su quehacer de maestro, quizás? Sí, claro. Uno que me marcó, fue en el 2020. Íbamos a iniciar la pandemia. Resulta que estaba yo aquí pues trabajando como de costumbre, uno para un lado, para el otro lado, jugando y agitado siempre porque que en esta parte, que manual, que toda esta convivencia, que bueno, le toca a uno para lado y lado, ¿sí? Y más en colegios grandes, ¿no? Que el trabajo es un poquito más dispendioso. Resulta que salí yo, estaba ahí en la coordinación, cuando me dio un dolorcito acá. Y yo, pero ese dolorcito, ¿qué pasó? Y bueno, ahí voy a tomar una aromática, fui a la cafetería, me tomé la aromática, seguí trabajando y todo, bueno, el dolorcito fue avanzando. Yo hice, avanzando, después el dolorcito por acá en el pecho. Después ya el dolorcito comenzó a pasarse para acá, y yo decía, ¿qué será? Que no sé qué. Yo de todas maneras salí, ya desde la salida me fui, ya llegué a la casa. Cuando el dolor más intenso hasta acá, dijo, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo me siento muy mal. Entonces, el dolor fue avanzando, exacto, poquito a poco, 10, 20, 30, 50, 80, 100, de 100, ese dolor pasó a 200. Wow. Impresionante, le cuento, yo dije, no, yo prefiero que me corten la cabeza, Dios mío, yo no aguanto esto, qué desespero tan terrible. Y resulta que, pues de inmediato al hospital, un infarto. ¿Sí? De una vez este señor, que de pronto pues, dijimos, yo no, de pronto eso me pasa, ¿no? Mi hijo dijo, no, vamos para allá, que lo atienden, ¿no? Que de pronto un preinfarto, dijo, no, preinfarto, este señor está infartado, el señor está, mejor dicho, que se muere. ¿Y cómo así? Entonces, inmediato a cuidados intensivos, a la UCI, ¿sí? Y obviamente estuve hospitalizado en el infarto, pues tremendo porque me afectó el corazón y obviamente me colocaron un stent, ¿se entiende? Un stentcito allá. Y esa fue una situación que dice mi profe dolorosa, pero también de aprendizaje, ¿me entiende? De que uno también tiene que darle espacio a su vida, ¿se me entiende? Hay el corre-corre del trabajo, de las cosas que uno tiene, oiga, pero uno también tiene que divertirse, ¿se me entiende? Tiene que uno descansar, tiene uno que aprender a resolver problemas y dificultades para que su vida esté también compensada, si no, la descarga es fuerte. Yo creo que a todos nos ocurre pronto, sí, trabajo y me tocó aquí medianoche, yo llevo 3 de la mañana, ¿sí me entiende? Oiga, uno tiene que
mira cómo decidir, cómo hago que este trabajo que estoy haciendo sea ameno y que me permita, sobre todo, construir mi propio bienestar, porque si no, nos fundimos. Y de pronto eso me ocurrió a mí y estuve hospitalizado. Bueno, ya después, cuando fui a regresar, fue lo de la pandemia. ¿Sí? Entonces, que la pandemia, ¿cómo así pandemia? ¿Sí? ¿Sí? Que iba no, que ya no hay clases, quedan suspendidas clases y se nos fueron casi 2 años en eso, ¿no? ¿Ustedes vivieron esa parte? Impresionante, ¿sí, no? Terrible. Eso fue una situación dolorosa, pero al mismo tiempo lo ayuda a uno a reflexionar y a reorientar su vida. ¿Cómo tengo que irme para no hacerme daño? Para que no... Y obviamente, ¿no? La responsabilidad ética conmigo mismo, en primer lugar, es lo que va a determinar qué tan bien vamos a llegar y vivir nuestra profesión, ¿no? Exacto. Ojalá que nuestros estudiantes de primera mano puedan tener claridad en eso. Porque sí, las instituciones van a continuar, la educación pública seguirá hasta cuando algún gobierno deliberado y malsano se le ocurra quitarla o privatizarla. Pero la persona es la que queda y queda con todos sus achaques y con todas sus deficiencias, ¿no? Exactamente, sí. Profe Héctor, ¿cuál es la escuela ideal que usted concibe como pedagogo? A ver, yo creo que escuelas ideales no hay, no existen. La escuela ideal solamente está en nuestro pensamiento, ¿se entiende? Hay escuelas reales, con problemas reales, ¿cierto? Con condiciones reales de vida. Por eso, la mejor escuela es la que yo vivo y la que yo comparto y construyo con mi comunidad. Eso es fundamental, ¿sí? Hay unos principios filosóficos, hay unas teorías pedagógicas, obviamente, que uno lee, que uno trabaja, pero si yo no las contrasto con las realidades que viven mis comunidades, pues eso no tiene sentido y yo no voy a poder resolver ni estar ayudando a mi comunidad, ¿cierto? Para que cada día mejore. No hay nada ideal, pero sí podemos mejorar y construir para vivir mejor. Entonces pudiéramos decir que la escuela ideal es la que es práctica, la que es viva, la que hace que las cosas no se queden en el mundo de las ideas y teóricas, sino que las llevamos a la práctica misma y a la practicidad del estudiante. Exactamente, profe, esa es la realidad. Profe, hablemos un poquito de cómo es ese salto que usted da del aula a ser directivo docente. ¿En qué momento sucede y por qué toma esa decisión? A ver, cuando estuve trabajando en Bogotá, posteriormente, que me trasladé a San Juan de Arama, tuve la posibilidad de trasladarme a Fomeque, Cundinamarca, yo sé, un municipio de Cundinamarca, Choachí hacia allá, al oriente, me fui hacia ese sector y de allí también pude vincularme con la Universidad Santo Tomás, donde después fui profesor, con la Universidad Uniminuto, ¿sí? Estuve trabajando con varias universidades y eso pues me ha ayudado fuertemente a capacitarme, a estar cada uno buscando otras opciones, ¿sí? Y precisamente cuando yo estuve en San Juan de Arama no había coordinador, entonces dijeron, el profesor nuevo que llegó, que como coordinador, ¿sí me entiende? Ya me pusieron a dictar sociales, dictar filosofía, dictar educación física y coordinador. Ya que como estaba nuevo yo sí, dije, no, pues hagámosle, ¿sí me entiende? Me interesa, vamos como coordinador ahí. Y sí, entonces, pero lo bonito fue que los chicos y la comunidad como que me copió. O sea, les gustó lo que yo estaba haciendo, entonces pues trabajé inicialmente como coordinador allá, pero en encargo, sin sueldo ni nada, porque no, eso solamente hágale ahí y sí. Y entonces, por ese lado, comencé la coordinación, posteriormente me fui para Fomeque, y en Fomeque también hubo un problema de coordinación, entonces el rector me dijo, oiga, mire, entre el que está dice que usted fue coordinador, y yo, pues sí, yo estuve...
pero en encargo, profe. Dijo, sí, pues aquí también lo podemos nombrar en encargo, sin sueldo. Ya, bueno, pues si puedo colaborar, le hacemos ahí. Entonces comencé también como coordinador allá en FOMIC, Cundinamarca, en encargo, ¿sí? Posteriormente salió el concurso. Entonces dije, pues prestámonos a ver el concurso docente. Y me presenté, vamos a presentarnos, y también esa parte de la coordinación me llamó la atención. Y dije, pues vamos a trabajarle. Y entonces presenté el concurso y efectivamente pasé. ¿Sí? Pasé y entonces me dieron la posibilidad, porque eso va por puestos, ¿sí? Entonces del 1 al 200, después del 200 ninguno pasó. O sea, no pasaban, había que tener más de 80 puntos, ¿sí? Sobre 100. Entonces sí, efectivamente, yo logré un puntaje de 89.9, que me fue bastante bien. Entonces, bueno, entonces me daban la posibilidad de escoger, ¿sí? ¿Cuál quiere? O sea, los primeros le daban la opción de escoger los mejores lugares. Entonces yo quería llegar a Tunja, exacto, porque un hijo, precisamente todo, o sea, yo no sé, Dios santo, cómo es la cosa, pero entonces él pasó a medicina en la universidad allá, entonces yo necesitaba trasladarme para allá. Entonces, no, yo me voy para un sitio cercano donde haya la posibilidad, ¿sí me entiende? Y yo dije, y hay un sitio muy bueno porque es una escuela normal, y la escuela normal debe ser excelente porque ahí está la educación. Entonces, me dieron la opción de escoger y escogí a Villapinzón, en la Escuela Normal Superior María Auxilio. Ya llegué aquí en el 2008. O sea que tengo, ¿cuántos años? Entonces, 17. Lo que tiene, vean, la edad de, ¿cómo es el nombre? De Alejandro, sí, exacto. ¿Y cómo ha sido la vivencia en Villapinzón? ¿Cómo se ha conectado con la comunidad? ¿Qué ha podido recibir de la comunidad educativa o de la comunidad social de Villapinzón? ¿Y qué aportes también cree usted que ha podido hacer a ellos? A ver, a mí me parece una comunidad bastante positiva. Se trabaja bastante bien en la misma medida en que pues son comunidades que están prestas a ayudar, a colaborar. Los papás están pendientes de las situaciones, de las dificultades de los hijos y de igual manera en muchas ocasiones a resolver las situaciones, ¿sí? Entonces eso es muy grato cuando uno cuenta que todos colaboramos, todos nos unimos para resolver una tal dificultad, pues se logra. De hecho también cuando yo llegué estaba la hermana Hilda, ¿sí? Entonces obviamente que el respaldo de ella era bastante fuerte, ¿sí? En el sentido de que era una persona muy exigente, ¿sí? Pero al mismo tiempo exigía, pero era muy cumplida, ¿sí? Muy colaboradora, muy solidaria, muy, ¿se me entiende? A pesar de su exigencia, porque uno dice, oiga, no, que la hermana exige, pero resulta que después uno ve a los exalumnos y dice, no, oiga, gracias a las hermanas, ¿sí me entiende? Que aportaron mucho a la educación. Entonces, por ese lado, pues, me parece que ha habido un buen trabajo, no éramos excelente porque siempre hay sus dificultades, sus compromisos, sus situaciones, como en el caso, pues yo trabajaba en convivencia, ¿sí? Especialmente, pues muchas situaciones que uno las recepta, le impactan a uno porque muchas veces son problemas de familias que generan impacto sobre los chicos, ¿sí? Y son cosas que se tienen que reservar, que uno no puede ir a contarle a ratos ni siquiera a los mismos profesores, porque son cosas que se tienen que guardar cuando hay un problema de familia, un problema del niño, de la niña, del joven, ¿sí me entiende? Oiga, son cosas que no se pueden divulgar, pero que sí tenemos que resolver y solucionar, obviamente con padres de familia, como sea, ¿sí me entiendes? Siguiendo unos canales, un conducto regular, unas rutas de atención y de protección al menor, que es lo que se tiene que hacer. Profe Héctor, estos muchachos, si persisten en su estudio y en su vocación, lo más probable es que también lleguen a la educación pública o se vayan a la educación privada o a la educación universitaria, etc. ¿Cómo luce la escuela del futuro que tú vislumbras para ellos? A ver, una escuela con muchos retos, ¿sí me entiende? Cada día vemos que la sociedad es más dinámica. Y al ser más dinámica, más conflictos, más problemas, más situaciones que se presentan. Entonces, es una sociedad tan cambiante
que uno tiene que estar preparado precisamente para asumir esos retos, ¿sí me entiende? Y nomás en cuanto a la parte educativa, hoy entonces hablamos de un pensum educativo de mañana está cambiando, pasado mañana también, entonces hay que estar actualizados, ¿sí? Hay que estar contextualizados y al mismo tiempo estar muy activos en esos cambios y en esos procesos pedagógicos que son variantes, ¿sí? Y los cuales nosotros tenemos que receptar y aplicar para su momento, porque obviamente que la educación está cambiante, que no podemos decir, oiga, es que la educación anterior fue mejor que esta, ¿no? Cada una fue para su momento, ¿cierto? Y para este nuevo momento habrá nuevas retos, nuevas condiciones que ustedes tendrán que asumir con todo lo que estamos hablando en el momento actual, de nuestro contexto social tan polarizado, de los conflictos sociales, de los problemas de pobreza, de los problemas, sí, múltiples que hay, pero que hacen parte de una sociedad y que nosotros tenemos que mirar como docentes cómo cambiamos, cómo transformamos, cómo apoyamos al mejoramiento de esas comunidades. Parece ser que la verdadera pandemia la estamos viviendo ahora, y es una pandemia de enfermedad mental, emocional. De hecho, pues ellos son centennials y son denominados como la generación de cristal, ¿no? Y toca tocarlos con demasiado cuidado porque todo los derrumba y no son capaces de hacer procesos que rápido los saquen de la crisis en la que están y todo se les convierte en un drama realmente. No estoy diciendo que ellos sean ese tipo, pero características tienen. La escuela del futuro, ¿usted cree, profe, que va a estar mucho más centrada en esa realidad humana, más que en lo mecánico que al fin y al cabo la misma tecnología se los va a entregar a los estudiantes? Y de ser así, si lo piensa de esa manera, ¿cómo cree que ellos deberían fortalecer también su vida de maestros para enfrentar ese desafío? A ver, ahí es ese reto tan tremendo. Yo lo decía ahorita precisamente que la misma tecnología, el mismo desarrollo lleva a acelerarnos, ¿sí? En esa parte tecnológica y muchas veces a masificarnos, ¿sí? Alienarnos. Cuando yo me alieno, yo no soy consciente de lo que yo hago, simplemente actúo actúo mecánicamente, ¿ve? Entonces, en esa situación prácticamente estamos, ¿sí? Vemos los chicos con el celular para todos lados, el computador, ¿sí me entiende? Y no salimos de esa partecita ya y vemos muy mecanizados en esa parte. Y ahorita con lo de la IA, lo de inteligencia artificial, pues imagínense, pues es una herramienta también que nos brinda y nos ayuda fuertemente, pero nos está evitando a ratos pensar, ¿me entiende? Entonces ahí es donde está el hecho. Tenemos que luchar por una educación humanística, una educación que no pierda como referente principal esa parte humana, o sea, el ver a otro como persona, como individuo, ¿cierto? Irrepetible, único y con necesidades, ¿cierto? Desde esa perspectiva, ahí nosotros y ustedes como docentes van a tener ese reto de, oiga, ¿podemos transformar ese pensamiento? ¿Podemos transformar ese hábito? Oiga, claro que sí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Qué voy a utilizar yo? ¿Qué estrategias? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, se necesita de mucha recursividad de los mismos estudiantes y futuros docentes más adelante. Naturalmente que esa propuesta humanista pues tiene que estar acompañada también de un acompañamiento, valga la redundancia, de la espiritualidad. La pedagogía del amor y la ternura, ¿qué espacio ha tenido en su profesión y en su desempeño, profe Héctor? A ver, la pedagogía del amor y la ternura, pues, son el principio básico de una convivencia, ¿sí? De una convivencia familiar, de una convivencia social, de una convivencia educativa y de una convivencia profesional, ¿sí? En todos los ambientes, si no tenemos ese sentido de amor, de afecto, de ternura, pues nos mecanizamos, vamos a ser simplemente entes receptores, entes mecánicos. Entonces, ahí es precisamente donde está el meollo del asunto. Si seguimos incentivando esa pedagogía del amor y la ternura, la implicamos en nuestros niños y niñas, en los padres de familia, en nuestras comunidades, obviamente que los resultados van a ser diferentes en un futuro,
Si no lo hacemos, va a ser la destrucción social y el conflicto se va a generalizar más. Yo soy un convencido, profe, que si el mundo tiene algo de esperanza, va a venir desde ahí, desde profesores que sepan implementar esa pedagogía que no es nueva, que la tenemos, que el fundador pues es el mismo Jesús, y que a partir de eso nos ha venido por más de 2000 años abriendo las aulas y abriendo los corazones. Y me parece que estos muchachos, un bien que le pueden hacer a la sociedad es que aprendan a manejar esa pedagogía y que su ejercicio docente lo hagan desde allí, ¿verdad? Eso es muy importante, exacto, que se actúe con el corazón, que se actúe, ¿sí? La cercanía, el afecto, la palabra. Con amor, con mucho sentimiento, con mucha, sobre todo, ponerse uno en el zapato de los demás. Si él vive ese problema, ¿cierto? ¿Cómo abordaría yo ese problema? Yo lo resolvería? ¿Cómo ayudo a que el otro lo pueda hacer? Eso es muy importante. Profe Héctor, ¿cuál pudiera decir usted que ha sido la lección que le cambió la vida? Que me imagino son muchas. O sea, ha vivido uno varios estadios de vida, varios cambios significativos. Cada cual trae como su propio aprendizaje. Claro, los cambios de vida son permanentes. A mí me ha marcado muchas cosas la vida, precisamente desde el mismo momento en que la profesora me permitió volver a vivir, prácticamente, porque yo estaba ya cuando me sacan, es que yo por lo menos me acuerdo diciendo, nunca me quedó el retrato acá, ¿sí? Impresionante. Entonces, exacto, eso lo marca uno, ¿sí? Lo marca en su vida y lo hace hacer uno cada vez más humanos. Pues exacto, yo cuando terminé mi bachillerato y quería estudiar, me marcó nuevamente un rumbo que fue el de la educación, el de casarme, mi esposa, mis 2 hijos, obviamente otro rumbo que marca la vida, el trabajar como docente en primaria, en bachillerato, en universidad, obviamente también, luego coordinación, todo eso me ha marcado definitivamente y me ha llevado a cada día a que se aprenden cosas, cada día. Por eso yo les decía a los chicos, el mundo es cambiante y si uno no cambia, obviamente el mundo es el que lo va a porrear a uno y lo va a cambiar a uno. Nadie, como decía Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿ve? Profe, y en ese mismo sentido, ¿cuál creen que es la lección que le falta enseñar en este mundo de la pedagogía? A ver, yo pienso que un aspecto que uno siempre estar trabajando debe ser esa parte humana, ¿ve? Esa parte humana me parece que a pesar de que yo pues trato de aplicarla, siempre uno encuentra comunidades diferentes, personas diferentes, situaciones diferentes. Entonces, oiga, siempre uno tiene que estar presto al cambio y siempre centrarse en esa parte humana, lo que yo decía ahorita, es ponerse en el zapato del otro, ¿sí? Hubo un problema con un niño, oiga, niño, ¿qué pasó? ¿Por qué usted actuó así? Por lo menos, oiga, ¿por qué le pegó a su compañerito allá el puñito en el ojo? ¿Sí me entiende? Dice, oiga, le pegó. Si uno va de primera, sí, dice, oiga, este niño, mire cómo le pegó. Oiga, no, profe, fue el que me pegó una patada en el estómago. Ay, ¿sí me entiende? Cambia la realidad de la, ¿sí me entiende? Oiga, entonces, ¿qué le pasó a este niño? ¿Por qué actuó así? ¿Ve? Ponerse uno en el zapato y escuchar y mirar que, oiga, bueno, mi niño, ¿sí me entiende? Hubo una causa, pero ¿cómo podemos nosotros resolver? ¿Cómo usted puede, sí, disculparse con este niño? ¿Cómo puede hacer un acto reparativo? Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos todavía que mucho tenerlo como referente, tenemos que actuar y seguir trabajando esa parte humana, ¿sí? Porque hoy en día, incluso hablar de las conductas punibles, las sanciones punibles, es un problema, ¿sí me entiende? O sea, frente a acción, sanción. Hoy en día hay que cambiar ese carisma y ese formato, ¿sí me entiende? Que en un tiempo lo aplica, yo lo apliqué en un tiempo, precisamente acá, ¿sí me entiende? Llegaba el chico con el pelo largo, qué pena,
mano, a peluquearse, chino, ¿sí me entiende? Porque la norma lo aplicaba, ¿sí me entiende? Eso hoy en día no se puede hacer, ¿sí me entiende? Si vino, como vino, ¿sí me entiende? No está estudiando el traje, no está estudiando la cara, el color del cabello, ni no, ¿me entiende? Bien, entonces hoy en día, en ese sentido hay un referente que implica más esa parte humana. Entonces sobre esa parte pues hay que seguirla trabajando, pero obviamente bajo unas normas y unas reglas que estamos diciendo aquí, éticas y morales que son fundamentales. Si una sociedad no tiene normas morales, normas éticas, oiga, el mundo va a acabarse, se caotiza, y sobre eso tenemos que direccionarnos. Por eso, para que lo analicen, no todo principio moral es un juicio ético, pero no todo juicio ético es un principio moral. Analícenlo y me dicen después el argumento. Les va a quedar de tarea para el próximo semestre. Profe, uno se va haciendo imaginarios y se va haciendo ideales con el paso del tiempo. Estos chicos apenas están empezando a construir su perfil pedagógico. ¿Cómo cree usted que es el profesor de ese perfil, el profesor que usted ha ido construyendo en el paso de estos años? ¿Qué le quita, qué le pone, qué deberían tener estos chicos? A ver, de hecho, hoy en día pues hablamos de que hay algo que se llama libertad de cátedra, ¿sí? La libertad de cátedra se fundamenta en el hecho que cada profe es autónomo para desarrollar sus clases, ¿sí me entiende? Esa es la libertad, ¿sí? Cómo la va a trabajar, cómo la va a desarrollar. Sin embargo, hay unos referentes pedagógicos, ¿cierto? Conceptuales, que se tienen unos lineamientos curriculares. Sin embargo, el profe tiene esa autonomía, ¿ve? Sin embargo, esa autonomía para ustedes, chicos, tiene que estar centrada siempre en unos principios éticos y morales, ¿cierto? Que no solamente rigen a una comunidad, sino a toda una sociedad, ¿sí? A ver, yo les pregunto a ustedes acá, un principio ético, ¿como cuál vendríamos siendo? A ver, que tenemos que respetar en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuál sería? Valores que tenemos que tener como referentes. ¿Cuáles deben ser? El respeto, ¿sí? Son los que vivimos permanentemente. Respeto es uno. La ternura, sí. La empatía. Exacto, son algunos, ¿cierto? Oiga, un profesor tiene que tener respeto en el perfil de haber, exacto, son principios como universales, ¿no? Son normas y principios rectores de una sociedad. El respeto, la responsabilidad, la empatía, lo que ustedes mencionan allí, oiga, esos, pero no deben de estar en un texto, sino deben de estar aquí en mi mente, ¿cierto? Interiorizados, que sí deben siempre a hacer el bien, actuar en bien. Entonces yo no hablo de una receta de principios, ¿me entienden? Oiga, aquí está el recetario. No, principios y valores, normas éticas, ¿sí? Las cuales tenemos que tener como principio vital de vida y de sociedad. Profe, ¿cómo quisiera usted ser recordado? Porque a todos los profes nos llega nuestro momento de decirle adiós al aula, de decirle adiós a la escuela. ¿Cómo quisiera ser recordado? Bueno, ¿quién no quiere ser recordado con aprecio? ¿Sí? Hay un trabajo arduo que uno realiza durante muchos años, ¿sí? En pro de las comunidades, y uno obviamente espera que haya un recuerdo grato. Sobre todo, lo que más me impacta a mí es ver a mis estudiantes profesionales, como lo he vivido, ¿sí? La otra vez estuve en Bogotá, estaba precisamente en una cita médica, ¿sí? Cuando se me acerca un médico, me dice, profesor Héctor, ¿cómo está? Y yo, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor? ¿Y usted no se acuerda de mí? Y dije, no, pues imagine cómo tantos alumnos, imagine que cuántos alumnos pasan por, ¿sí? Tremendo. Dije, yo fui alumno suyo en el Jean Piaget, ¿sí? Y dije, ¿cómo? Sí, bueno, doctor, qué bueno. Y dije, sí, no se acuerda de mí, yo estudié allá, en 10º, 11º, usted me dictó clases, ¿sí? Yo en este momento soy neumólogo. Y profe, cualquier cosa que se le ofrece acá, ¿sí?
pues cuente conmigo, cuente con mi corazón. Y dije, oiga, sí, por lo menos ayúdenme para la cita, ¿sí? Doctor, sí. Digo, ¿cuál? Sí. Digo, no, profe, ya le hago, ¿sí? Claro, te cuento que se fue por allá y Héctor García, consultorio 5. De una vez. Qué bueno, qué grato. Digo, doctor Teodoro. Digo, no, ya me llama, ¿sí? Cualquier cosita ahí. ¿Sí? Entonces, grato, ¿sí o no? Qué bueno que le recuerden a uno con aprecio, con cariño, ¿cierto? Y que el legado que uno deja pues sea un legado de bienestar, que es lo fundamental. Profe, esta sección, una sección dentro de nuestro video podcast. La idea es que tocar el alma y lo que venga a su mente sea lo que salga. Su lección para su nieto, ¿cuál sería? Ejemplo de vida. Todo se debe fundamentar en el ejemplo. Uno puede hablar, decir muchas cosas, pero el ejemplo es el que marca la ruta de cualquier vida. La lección para sus profesores de primaria. A ver, la lección fundamental debe ser estar centrada en la ayuda permanente a nuestros estudiantes. Ayuda permanente. El más difícil es el que más necesita. ¿Sí? Pronto de los alumnos, ay, el himno excelente, el que hizo bandera, y el que está allá sentadito. ¿Sí me entiende? El que tiene dificultad, oiga, es un reto, pero debemos estar para los más débiles, para los más delicados, para los que tengan las más dificultades. Parece que... Su lección para sus compañeros directivos docentes. A ver, trabajar en equipo. Importante es que el trabajo en equipo es fundamental y es el que permite que haya un desarrollo de las instituciones, en este caso de nuestra institución educativa. La comunicación permanente debe estar reflejada en todos los aspectos y con todos los entes de la institución educativa, padres de familia, estudiantes, profesores, directivos, bueno, todos debemos ser un colectivo de trabajo y debe ser el principio rector para directivos y para la organización institucional y el desarrollo de la misma. ¿Y su lección para estos muchachos que apenas empiezan su vida pedagógica? A ver, la lección es que nada en la vida está hecho y agotado. Todo está por construirse, ¿sí? La vida se construye diaria y permanentemente. Nuestras comunidades se construyen diaria y permanentemente. Nuestros niños y niñas están en construcción diaria y permanente. Debemos estar para ellos, ¿cierto? Y por ellos. La educación debe ser una misión diaria y permanente. Quisiéramos, pues siendo que tenemos a nuestros estudiantes el día de hoy, quisiéramos también involucrarles y que ellos puedan hacer también sus preguntas, que puedan interactuar con usted, ya que usted también les ha regalado lo que ha sido toda esta vivencia en tantos años de pedagogía. Entonces vamos a invitar a algunos de los estudiantes que quieran venir y por favor interactúen con el profe, le hagan sus preguntas y demás. Entonces Alejo, por favor. Buenos días, profe, y gracias por compartirnos su sabiduría, que de verdad hace ver las cosas desde otra perspectiva. Que yo le tengo una pregunta porque me gusta que usted de pronto vio las dos caras de la moneda de la educación antes, cuando era más tradicional, cuando era más como rígida, y ahorita que es como que más flexible, y ahorita con tantos cambios como le decía con la IA. ¿Usted cree que estos cambios en la educación fortalecen o disminuyen los criterios de los estudiantes? El criterio. ¿Sí? A ver. Porque, como vemos antes, los estudiantes tenían que ir a la biblioteca a buscar, como de verdad interesarse por las cosas. Ahora vemos que solamente buscamos en la IA y pues ya lo tenemos a la facilidad de la mano. Entonces, pues, creo que... A ver, Alejo, lo siguiente. Estamos frente a un reto educativo enorme que tiene que ver precisamente con esas nuevas formas que encontramos en el contexto educativo, ¿cierto? Y no solamente en el contexto educativo, sino en todas las profesiones, que uno mira que está la inteligencia artificial y se construye rápidamente un concepto, ¿sí? Puede ser jurídico, judicial, pedagógico, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en torno a eso? Tenemos es que no la inteligencia artificial nos maneja a nosotros, si nosotros debemos manejar esa inteligencia artificial. ¿Y cómo lo podemos hacer? Precisamente
buscando las maneras de que la educación no sea mecánica, sino que sea cada día sea más humana y se analicen los problemas humanos, porque por más que la inteligencia artificial y las recetas de la informática y la tecnología nos den, ¿sí?, dosis de saber, resulta que no, con eso solamente no se puede, sino tenemos que entrar al alma y al espíritu de nuestros niños y niñas y nuestras comunidades. Entonces hay que seguir trabajando en ese sentido, hay que hacer ver a las personas que somos humanos, que necesitamos dentro de esa humanidad asociarnos, comunicarnos, charlar, hablar, dialogar, ¿cierto? Ir a una biblioteca a investigar, a leer un libro, ¿cierto? Porque ahí está la verdadera esencia, o si no, vamos a ser seres mecanizados. Entonces yo hablo mucho sobre esa parte y la he reiterado, humana, meternos en esa parte. Y yo diría, Alejo, que también algo a lo que no podemos renunciar jamás los seres humanos es a la creatividad. Y un profesor necesariamente tiene que estar todo el tiempo estimulando su creatividad. El día que renunciemos a la creatividad, renunciaremos a ser humanos. Y ahí habremos perdido el rumbo definitivamente. También me gustaría ¿cómo se dice? Exaltar una cosa de lo que dijo, del libro que leímos de la pedagogía, ¿cómo se llama ese capítulo? Las locuras permitidas, donde su merced nos dijo que vivimos ahora en un mundo donde el éxito y llegar a la cima va más allá de nuestras cosas socioafectivas y todo eso. Entonces, pues, qué chévere que eso, para que... El libro es El derecho a la ternura y allí en uno de los capítulos nos estimula a eso. El profesor tiene que innovar. El profesor no se puede quedar anquilosado en las formas y repetir los años, sino siempre estar proponiendo. De ahí que necesariamente ustedes no solamente tienen que ser buenos lectores, sino también buenos escritores, porque de ahí parte muchísimo de lo que va a ser la manera como van a nutrir y a desafiar a sus estudiantes, ¿no? Exacto. Precisamente dentro de los principios que rectores de la educación y de la institución educativa debe estar exacto, es la formación de personas íntegras, competentes, comprometidas no solamente con la realización personal, sino con la realización comunitaria. Y la realización comunitaria se da estando con las comunidades, transformando y ayudando a las comunidades desde la infancia, desde la adolescencia y desde las comunidades que... Yo quiero hacerle exactamente 3 preguntas, referente como su merced nos contó que usted estuvo tanto en colegio privado como en colegio público. Y quiero preguntarle, ¿cómo usted cree que el contexto afecta el comportamiento de los muchachos, niños, frente a una figura de autoridad? Porque tengamos presente que muchos no tienen ese eje que los dirige o los mantiene en su centro. Ya, a ver, yo creo que la autoridad no tiene que ser impuesta, ¿se entiende? Cuando ejercemos una autoridad que va desde arriba, usted hace, usted cumple, usted, ¿sí me entiende? Es una autoridad que hoy en día pierde sentido, ¿sí? La autoridad tiene que ser a partir del ejemplo. La autoridad se tiene que dar a partir de la mediación, a partir del entendimiento de los problemas, a partir de integrarse uno con las comunidades, ¿sí me entiende? No es imponer. La autoridad se gana, ¿sí? La autoridad se lidera y eso es fundamental. Si yo quiero trabajar bien con una comunidad, con unos chicos, con unos estudiantes, oiga, si yo les digo aquí, a ver, ustedes todos guardan el celular ya, ¿me entiende? Entonces ustedes dicen, oiga, sí, oiga, como que me están imponiendo, ¿cierto? Como que, oiga, pero yo llego, oiga, chicos, lo decía el profe ahorita, pilas que estamos en esta actividad, todos estemos en lo que nos toca, ¿sí? Chévere, el profesor les habló, ¿sí o no? Muy bien, le dijo, oiga, pilas, estemos conectados con lo que estamos. Eso es una forma de autoridad, donde yo me gano a mis estudiantes y ellos creen en mí, ¿se entiende? Eso es fundamental. Y ahí la autoridad se va desarrollando dentro de un ambiente de concertación, de conciliación,
de mediación y de liderazgo sobre todo. Partiendo de esta pregunta, pues me gustaría su opinión, porque nosotros como futuros docentes, pues también venimos de algunos, no sé si todos, de colegios públicos que varios tienen este sistema tradicional y digamos que eso está arraigado entre nosotros de que así es como se enseña. ¿Cómo nos aconsejaría avanzar más allá, de no quedarnos ahí? Ya, sí. A rato somos víctimas de las enseñanzas tradicionales, ¿se me entiende? ¿Quién no ha sido víctima? Sí, dentro de todo hemos bregado con esa situación. La educación ha tratado de ir cambiando poquito a poco, ¿se me entiende? Y yo vuelvo a repetir algo que me parece a mí muy importante y tiene que ver, lo decía, con esa esencia humana, ¿se me entiende? Cuando yo me humanizo, cuando yo me contextualizo, los resultados cada día ser mejores, ¿sí me entiende? Cuando yo no soy sectario, cuando yo no impongo, entonces, y cuando yo concerto con los demás, pues resulta, y esa es la invitación a ustedes, siempre que entren a un salón de clase, oiga, miremos a los niños y niñas, ¿cierto? Escuchémoslos. A veces caemos en eso, ¿sí? De que no los escuchamos, de que no miramos cuál es su problemática, más de mirar y enseñarle la O, y el niño no escribe la O, sino escribe la A, pero resulta que el dedito de pronto lo tiene un poquito, ¿sí me entiende? La dedito no puede hacer la letra como corre. Pilas, ¿sí me entiende? ¿Qué tengo que hacer yo? Oiga, ¿no? Que todo es la O al mismo. No, ¿sí me entiende? No, qué pena, pero este niño tiene una situación y un contexto especial, por eso tenemos que mirar cómo actuamos en ese momento, ¿sí, no? Oiga, ¿qué hago con ese? Entonces, muy contextualizados, muy conectados con la realidad y sobre todo con nuestros niños en sus problemas, en sus dificultades, como en sus logros. Eso va a hacer que la educación verdaderamente sea más humanista. Y algo que también debes saber, Angie, es que no todo lo tradicional pasa de moda o pasa sencillamente. La educación tradicional tiene cosas buenísimas. Por ejemplo, en este momento en Europa y en las universidades estadounidenses, estamos hablando de el top, pues han vuelto al papel y al lápiz, han vuelto a la memorización, porque se dieron cuenta que todo esto sí muy importante, pero les robó muchas de las cosas que como seres humanos podían haber desarrollado y les habrían podido potenciar. Entonces, hay cosas muy buenas de la educación tradicional que no podemos desechar, pero también a partir de la observación que dice el profe, ahí es donde nuestras innovaciones pedagógicas resultan significativas en medio de esta generación. Por ejemplo, yo no concibo que ustedes ya no empiecen a trabajar en su bilingüismo. Como parte de su preparación, ustedes ya tienen que ser maestros bilingües. ¿Y eso qué va a hacer? Potenciar muchísimo más su experiencia pedagógica. Tenías otra pregunta, ¿verdad? Sí, pues la última como para cerrar, no es tanto como pregunta, sino como la anterior, es un consejo. Su merced habló en un momento que nosotros tenemos que estar al pendiente de los niños, de, por ejemplo, el que está más callado, el que está alejado, pero ¿cómo realmente podemos hacer ese acercamiento, hacer que los niños se abran con nosotros y que confíen verdaderamente en uno, sin pasarse obviamente de lo que es el deber del maestro? Yo pienso que lo primero es la empatía. Mira a los niños y si usted de pronto se acerca al niño, lo mira, ¿sí me entiende? Le incentiva a hablar, ¿sí me entiende? A decir las cosas, venga Juliancito, ¿sí me entiende? Cuénteme qué le está pasando, qué le está ocurriendo, qué le está sucediendo. Puede que él se cierre inicialmente, ¿sí? Pero la ternura como que se conecta rápidamente. Si él ve, y yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Y lo olfateamos en un momento determinado, es ver si alguien nos protege, si alguien nos estima verdaderamente, desde los mismos niños, ¿me entienden? Uno ve en los niños que ellos son receptores rápidamente, pero ellos captan inmediatamente. Entonces hay que ganar la confianza del niño, de la niña, ¿sí me entiende? Hablando, escuchándole, siendo empáticos con ellos y a partir de ello que el niño nos pueda comunicar. Y obviamente que nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes, oye, pues tienen que estar en una empatía permanente y en una comunicación permanente con los niños y niñas para poder ayudar y transformar.
y crear espacios seguros, siempre. Ajá. Tanto en el desarrollo de la clase, en el aula, que el niño no sienta temor de levantar la mano, de interrumpir la clase y expresar, sino que él sabe que usted como profesor siempre le va a proteger y le va a dar toda la confianza para que él intervenga y se desarrolle como tal. Creo que ese es un elemento fundamental en estas generaciones el día de hoy, generar esos entornos seguros para que ellos se puedan expresar libremente. Gracias, Angie. Mi pregunta va encaminada hacia lo siguiente. Usted ya nos contó parte de su infancia y de su pasado, y también nos contó la historia de lo que ha sido de ese punto a la actualidad. Mi pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué viene después de que su merced se retire? ¿A dónde le gustaría vivir? ¿Sí? ¿Ya se ha mentalizado? A ver, sí, yo pienso que uno como ser humano siempre debe estar en constante aprendizaje y en constante labor. El día en que usted deja de aprender, el día en que usted deje de ser laborioso, su vida se termina. ¿Sí me entiende? Entonces me parece que viene una nueva etapa de mi vida, ¿sí? Esa etapa de mi vida quiero inicialmente dedicarla a escribir un libro sobre, ¿sí?, aprendizajes, ¿sí?, significativos en mi vida. Ya de hecho yo tengo borradorcitos por ahí y quiero que sea un legado para, pues sí, divulgarlo, ¿sí?, con experiencias, con maneras de resolución de conflictos, ¿sí?, y consejos, ¿sí?, de todo lo que yo he aprendido a través de todo este proceso. Es inicialmente lo que quiero realizar. Segundo, hacer un emprendimiento, ¿sí?, un emprendimiento que tiene que ver precisamente con una escuela de formación, pedagógica. De hecho la tuvimos en un tiempo en Bogotá, pero entonces quiero volverla a implementar para trabajar con las comunidades, ¿sí?, con los niños, las niñas, ¿sí me entiende? Eso pues es un anhelo importante para seguir uno como aportándole a la sociedad, ¿sí? En este sentido es que quiero proyectar mi vida más adelante. Primero me presento, soy Darlet López, pues soy estudiante de primer semestre y pues escuchando su historia, sí señor, escuchando su historia sobre sus papás, sobre su abuelo y que su merced viene de una familia que ya viene practicando la docencia, me gustaría preguntarle que usted cree que si usted no hubiera tenido esa motivación pues por parte moral de sus padres y de su familia, su motivación y su vocación habría sido afectada. Cambiada de pronto, ¿sí? Sí. Yo creo que de pronto si mi papá hubiera sido mecánico, ¿sí?, yo creo que ahí le entra uno muchas veces, ¿sí?, por ejemplo, me hubiera gustado trabajar, ¿sí?, de pronto porque uno está en ese ambiente, entonces, sí, en ese momento, pues, o sea, mi vida estuvo marcada por la pedagogía, me gustó, me interesó siempre, ¿sí?, pero pudo haber cambiado, ¿sí? Mis padres hubieran estado dedicados de pronto al campo, de pronto no hubiera sido licenciado en ciencias sociales, sino de pronto experto agrícola, ¿sí?, o técnico agropecuario. Bueno, o sea que la familia lo marca a uno bastante, ¿cierto? Es el derrotero para uno, porque uno en muchas ocasiones y desde pequeño uno a ratos pues piensa incluso imitar a sus padres, ¿sí?, y buscar como seguir por ese camino y brindarles uno las satisfacciones, que es lo importante, ¿no? Pasó en Entre Líneas el profesor Héctor García, coordinador de la Escuela Marco Fidel Suárez de la Normal Superior María Auxiliadora. Entre líneas leemos un corazón muy espiritual. Entre líneas nos damos cuenta de un corazón dedicado al servicio, entregado al hecho humano y a la construcción de una pedagogía desde esa perspectiva filosófica y pedagógica, humanista. Nos damos cuenta de un profesor tierno, de un papá, un esposo, un abuelo,
que enseña desde el ejemplo y no simplemente desde la teoría. Encontramos un hombre que ha podido superar las dificultades a pesar de las situaciones mismas que le ha venido planteando su salud. Y encontramos también un profesor que ha sabido innovar en medio de los tiempos. Entonces, en Entre Líneas, ahí hay una vida y hay unas lecciones y hay unas vivencias que espero les inspiren a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar en una nueva temporada y nos volvemos a encontrar una vez más en Entre Líneas, el video podcast de memoria pedagógica. Mil bendiciones para todos. Felicidades. Listo. Gracias pues, muy amable. Bueno, gracias. Bien, pues gracias por invitarme, mi profe, por estar acá y tener esta charla tan amena. Run with my toxic